Hola, mi nombre es José Armando Domínguez Narváez y soy estudiante de psicología y curso el programa y la asignatura de ética. Para el día de hoy le estaremos hablando lo que es el consentimiento informado y los tipos de consentimiento informado que existen. Bueno, inicialmente tenemos que el consentimiento informado es un proceso mediante el cual se obtiene permiso y la comprensión informada de una persona antes de llevar a cabo un procedimiento médico, tratamiento o investigación. Este proceso se basa en el respeto a la autonomía y a la dignidad de la persona y tiene como objetivo proteger los derechos y la seguridad de los pacientes y participantes en investigaciones médicas. El proceso de consentimiento informado implica proporcionar al paciente o participante información clara y comprensible sobre el procedimiento médico, tratamiento o investigación, incluyendo sus beneficios, riesgos, alternativas y posibles consecuencias. El paciente o participante debe tener la oportunidad de hacer preguntas, expresar sus preocupaciones y tomar una decisión informada y voluntaria sobre su participación. Es responsable que el médico investigador o profesional de la salud asegúrese de que el paciente o participante entienda la información proporcionada y tenga la capacidad de tomar decisiones informadas. Si el paciente o participante no puede proporcionar su consentimiento debido a su estado de salud o capacidad cognitiva, se puede buscar el consentimiento informado de un representante legal o tutor. El consentimiento informado es un principio ético fundamental en la práctica médica y en la investigación, y su cumplimiento es obligatorio en muchos países. A través del proceso de consentimiento informado se garantiza que los pacientes y participantes en investigaciones sean tratados con respeto y con dignidad y que se protejan sus derechos y su bienestar. Bueno, explicábamos de que el consentimiento informado tiene varios tipos y que dentro de ellos se encuentra el consentimiento informado pleno, el consentimiento informado asistido, el consentimiento informado legal o sustituto. Eh, y pues para el día de hoy les estaremos definiendo brevemente lo que corresponde a cada consentimiento informado. Bueno, tenemos que el consentimiento informado pleno, también denominado consentimiento idóneo por la Corte Constitucional de 1996, es el que da un usuario mayor de 18 años sin ningún tipo de limitación cognitiva que le impida ser completamente completamente consciente de la trascendencia del permiso que le están dando al psicólogo. Para esta forma de consentimiento no existe ningún tipo de limitación más allá de que el derecho de un tercero o las limitaciones que impone la ley. El consentimiento informado asistido nace de la aceptación de que no todos los menores de edad están en el mismo grado de desarrollo cognitivo, a pesar de que la ley no hace específica esta diferencia. En efecto, para la norma, el SIP de los menores de edad, es decir, personas menores de 18 años, deberá ser dado por sus padres o representantes legales. Sin embargo, la psicología ha reconocido distintas etapas o grados de desarrollo cognitivo. Esto según Piaget de 1990. El consentimiento informado legal o sustituto. Salvo en casos excepcionales, dice este parámetro, en las intervenciones con menores de 12 años o con personas en condiciones de discapacidad cognitiva declaradas interdictas de acuerdo con el parámetro primero del artículo 36 de la ley 1098 de 2006. El SIP válido será el firmado por los padres. Por lo tanto, el consentimiento informado legal o sustituto es el que dan los padres en representación de los hijos que la ley ha definido como absolutamente incapaces, es decir, de los menores de 12 años, sobre las excepciones, o esta regla se volverá más adelante. Bueno, los elementos esenciales que le dan validez al consentimiento. Para este punto, entendemos que los requisitos esenciales del consentimiento informado son la claridad de la información, la libertad de consentir, la capacidad jurídica para dar dicho consentimiento y en algunos casos debe ser escrito. Si cualquiera de estos requisitos no se cumplen, el consentimiento informado pierde validez y podría dejar sin efecto toda la actuación del psicólogo. La claridad de la información. Tal como ya se ha definido, el consentimiento informado es el proceso dialógico
por lo que es requisito esencial que los términos utilizados por el profesional de la psicología deben ser lo suficientemente claros como para que el usuario le comprenda. El psicólogo debe cerciorarse de ello. La claridad en la información dada por el psicólogo es lo que garantiza la libertad del usuario a tomar o no sus servicios de manera libre y espontánea. Perdón. Por otro lado, si la información no está clara, se le estaría violando al usuario su derecho fundamental a la información clara, oportuna y veraz. Esto según la Corte Constitucional de 2016. Para este sentido y en este sentido, esta Corte señaló que el consentimiento informado como derecho consiste en ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna de aquellos procedimientos médicos que afecten en mayor o menor medida otros bienes jurídicos esenciales como la vida y la integridad personal. Esto lo dice la Corte Constitucional de 1999. La libertad de consentir. Hay que enfatizar en esto y aclarar un poco al respecto. Bueno, la libertad que tiene una persona para tomar sus propias decisiones en el ejercicio de su libre albedrío, sin otras limitaciones que el derecho de los demás. Es la manifestación suprema del libre desarrollo de la personalidad y la evidencia del respeto a su dignidad humana por parte de los demás. Sin embargo, no todas las personas están en las mismas condiciones de desarrollo cognitivo, emocional, cultural y académico, que les permita la toma de las decisiones más acertadas para su vida, y menos aún al tratarse de situaciones en que está en riesgo su salud física, psicológica, su proyecto de vida, su libertad y el derecho inescindible de todo ser humano de pertenecer a una familia. La patria potestad y representación legal de los hijos. Hablemos respecto a esto. Pues la Corte Constitucional, sentencia SU 337 de 1990, señala que en relaciones con menores de edad procede el consentimiento sustituto de los padres, con ciertas limitaciones, como cualquiera que por su corta edad no reconoce la realidad que los rodea y carecen de conciencia suficiente para autorizar tratamientos médicos sobre su propia salud. Con esta máxima, la Corte en cita está reconociendo dos cosas. La primera, que el consentimiento sustituto está en cabeza de los padres en virtud a los derechos y deberes que se desprenden de la ficción jurídica de la patria potestad. Y segundo, que dicho derecho tiene limitaciones. La norma es clara y no permite ninguna otra interpretación. La patria potestad está en cabeza de los dos padres. Por ello, son los dos padres quienes deben dar el consentimiento a nombre de sus hijos menores de edad. Desconocer el derecho de un padre en el ejercicio del consentimiento informado participante es atentatorio contra los derechos de dicho padre. Bueno, tenemos en cuenta y ya claro de que el consentimiento debe ser por escrito. Sin embargo, hay que recalcar de que el proceso dialógico del consentimiento informado no necesariamente debe quedar por escrito en todos los casos. Sin embargo, hay situaciones en las que por complejidad de las circunstancias se hace necesario que el consentimiento quede plasmado en un documento. Por ejemplo, la ley 1098 de 2006 señala que el consentimiento en casos de adopción debe quedar por escrito. Esa misma consideración la tiene la Corte Constitucional cuando señala que debido a la complejidad de los tratamientos médicos, el consentimiento del paciente debe quedar por escrito. La Corte en cita señaló: en estos escenarios se deben exigir ciertas formalidades para que dicho consentimiento sea válido, tales como se dé por escrito y que sea persistente. Lo anterior con miras a reforzar las garantías de autonomía, información y salud del paciente. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay ciertas excepciones y que de las cuales se debe respetar. El consentimiento informado es un principio fundamental en la ética y la práctica de la psicología, y se espera que los psicólogos la apliquen en la mayoría de las situaciones que involucren el tratamiento de pacientes. Sin embargo, existen ciertas excepciones a esta regla general en la que el consentimiento informado puede ser limitado o no requerido.
Algunas de las excepciones más comunes a las reglas generales del consentimiento informado son emergencias médicas. En situaciones de emergencia médica donde se necesita tratamiento inmediato para salvar la vida o prevenir daños graves, el consentimiento informado puede no ser posible o práctico. En tales casos, los psicólogos pueden proceder sin el consentimiento informado, pero deben obtenerlo tan pronto como sea posible. Bueno, pues también tenemos que pacientes con discapacidad limitada, ¿cierto? Los padres con discapacidades cognitivas los pacientes, perdón, con capacidades cognitivas, demencia, trastorno del desarrollo o lesión cerebrales, pueden tener una capacidad limitada para otorgar un consentimiento informado válido. En tales casos, los psicólogos pueden requerir la autorización de un representante legal o familiar. Hay otra excepción que es la investigación. En algunos casos de investigación, el consentimiento informado puede ser limitado o eximido debido a razones prácticas o éticas. Por ejemplo, cuando el consentimiento informado podría alterar los resultados de la investigación o comprometer la privacidad de los pacientes, de los participantes. También tenemos que entre las excepciones se encuentran las terapias obligatorias. En ciertos casos de terapias obligatorias, como en la terapia de conducta para infractores sexuales, el consentimiento informado puede no ser necesario si el tratamiento es ordenado por un tribunal o funcionario del gobierno. Es importante también tener en cuenta que estas excepciones o las reglas generales del consentimiento informado no son comunes y deben ser utilizadas solo en situaciones limitadas y excepciones donde es ético y legal hacerlo. Los psicólogos deben tener cuidado de obtener el consentimiento informado siempre que sea posible y de documentar todas las excepciones o las reglas generales. Sin más que decir, le agradezco mucho por por la atención y aclarar de que esta es una doctrina elegida para el desarrollo de la fase 3 del curso de ética. Haciendo más, les agradezco por su atención. Muchas gracias.